A ver, chicos, nosotros habíamos conversado un poco sobre los temas que íbamos a ver el día de hoy. Es una clase que ya la avancé con los compañeros del 1-1, así que el día de hoy las vamos a ver con ustedes. Eh, También en el inicio de la clase conversé con Aarón, creo que es el vicepresidente del curso, y me hablaba sobre que ya tenemos grupos. Estos grupos son los grupos que vamos a poder establecer de aquí en adelante hasta que acabe la materia, culmine la materia, que es aproximadamente por diciembre, con quienes vamos a realizar todos los trabajos, foros de discusión, grupos, exposiciones, investigaciones, lecturas de artículos, lluvia de ideas, mapas conceptuales, bueno, todo lo que podamos concretar en esta clase, ¿no? Aquí ya los estoy revisando, me los acaban de enviar, parece que los corrigieron, bueno, no importa, son 8 grupos, 9 grupos de 9. Wow, 9 grupos de 9 y 3, No me y dice. sí, y son 4 de 8 y 5 de 9. Así más o menos está organizado. Perfecto. Bien, chicos, la época aborigen del Ecuador. ¿Alguien tiene la idea de qué significa aborigen? Así rápido, sin ver en Google. A ver, vamos. Les escucho. Algo Es nativo. original de un lugar. Sí, perfecto. Alguien que es originario de una tierra, ¿no? Por eso la época aborigen del Ecuador, ¿no? Los originarios de las tierras que hoy tenemos como llamada civilización, a pesar de que es un mal término adecuado, utilizado, perdón, ya que también existían civilizaciones anteriores, solo que se les dice civilización a la etapa actual, por quizás el descubrimiento de técnicas y la formalización cosas, más no civilización. Y ya les voy a decir por qué justamente en el texto que he preparado el día de hoy, sobre todo por una reflexión que no sé si la compartimos con ustedes, creo que no, pero que les voy a decir en este momento. A las 9 me voy a dejar. Para muchos Acabo autores, de buscarte. ¿qué le pasa a Tatiana? Aquí Haciendo me... bullying. Pero que esta ni me hace borrachar y hueputa. Uf. Bueno, tranquilidad, son cosas que pasan. Bueno, por eso, chicos, hay que mantener los micrófonos cerrados, ¿ok? Listo, a ver, vamos, tranquilo, no pasa nada. Compañeros, por favor, su micrófono. Micrófono, chicos. Bien, para varios autores, para varios autores de diferentes libros, de diferentes textos, la palabra prehistoria la quieren visionar o la quisiesen reflejar como la etapa anterior a la conquista española, la época colonial o finalmente la época de la conquista y del descubrimiento aparentemente de América que muchos conocen, ¿no? Algunos autores lo llaman así como la época prehistórica, haciendo entender de que antes de la conquista no era historia, ¿no? Sino más bien fue una parte anterior a la historia actual que conocemos. Cosa con la que difieren otros autores y le denominan la época aborigen del Ecuador. Cuestión con la que comparto plenamente y también me identifico, ya que no es que la historia de nosotros como sociedad empieza con la colonización española. Mucho tiempo atrás ya existía
¿ya? Ya existían personas, había comercio, había economía, había medicina, habían diferentes situaciones que hoy por hoy también las tenemos, pero que antes, debido a, obviamente, la época, el contexto y las posibilidades que se podían dar, no había la formalización de llamarles por su nombre que en este momento conocemos, la tecnología, los grandes avances, la evolución del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a esa época nosotros no le vamos a llamar la época prehistórica, porque la historia no se escribió a partir de la conquista. Nosotros, y en esa época de las civilizaciones, las confederaciones, los grupos, etcétera, etcétera, le vamos a denominar la época de origen del Ecuador, ya que es las personas que viven en una propia tierra o que son de su propia tierra, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre la región Andinoamérica Ecuatorial. ¿Cómo es que surge ese lugar o este lugar más bien, cómo surge todo lo que hoy conocemos como Ecuador, como región andina y como los poblados cercanos y más que todo como la región como tal, ¿no? Bien, el territorio en lo que hoy se asienta nuestro país, el Ecuador, se extiende desde las costas del Océano Pacífico hasta las planicies amazónicas. Lo atraviesa de norte a sur la gran cordillera de los Andes, con sus ramales occidental y oriental, que dan lugar a pequeños valles regados por ríos que van al mar o a la Amazonía. El territorio se ubica en el centro del planeta, lo atraviesa la línea equinoccial, por ello llamamos Andinoamérica Ecuatorial. Sus tierras son muy fértiles y han estado habitadas por siglos. Una de sus mayores riquezas es la diversidad ecológica que tienen todos los climas del mundo. Aquí vamos a hablar un poco sobre los primeros pobladores, ¿no? Y es algo que ya quizás lo han visto en el colegio, pero lo he querido poner con una imagen para que podamos repasar esto que es parte del contexto de la época boreal. Origen de los primeros pobladores de la región que hoy por hoy nosotros ocupamos. Hay un consenso que en los primeros pobladores de América vinieron del Asia, por el estrecho de Bering, ubicado en el extremo norte del continente, es decir, en la parte que hoy se conoce América del Norte, y que en ese momento estaba muy cercana a Asia, ¿no? Cuando la Tierra había sufrido una glaciación, es decir, un enfriamiento que congeló las aguas de los océanos, cerca de los polos se formó una especie de puente natural entre los dos continentes. Mírenlo aquí. ¿Ven? El hielo es Asia y América del Norte y el hielo, ¿no? Por allí pasaron los primeros grupos humanos que vinieron a América hace 40.000 a 50.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Con el tiempo, la glaciación se dio y el tiempo se fue calentando, y el clima, perdón, se fue calentando. Así se crearon condiciones para un mayor desplazamiento de los grupos humanos que fueron descendiendo desde Norteamérica, pasaron el Istmo de Panamá y llegaron finalmente a Sudamérica. Miren aquí. La posible ruta de los primeros pobladores que llegaron desde Asia, el estrecho de Bering, la glaciación que se formó y las primeras rutas, ¿no? Como ustedes saben, en esa época, la característica mayor de los humanos era ser nómadas, es decir, que se desplazaban de un lugar al otro, que no era, ¿no? De un solo lugar, sino siempre estaban de forma repetitiva migrando a nuevas poblaciones. Los vestigios más antiguos de asentamientos humanos se encuentran en los valles andinos, donde había mejores condiciones debido a su clima. En el sitio de El Inga,
en la zona de Ilaló, cerca de Quito, se han encontrado numerosos artefactos de piedra que fueron usados por las poblaciones iniciales, que más adelante las vamos a ver. Se han descubierto similares restos arqueológicos en Las Vegas, Hondachi, Chopchi, Kubilán y otros lugares. ¿Mm? Miren, en estos lugares donde aparentemente el clima era mucho más cálido y había una diversidad, por lo cual los primeros pobladores tenían una adaptación pronta y por eso se acentuaron muchos en esos lugares. Es verdad que hubieron muchas poblaciones, muchas culturas y civilizaciones alrededor del territorio ecuatoriano, pero en estos lugares fue donde más se vio el asentamiento y donde se encontró también restos de personas ya a través de estructuras óseas de personas que estuvieron en ese lugar, ¿no? Porque justamente hubo una mayor densidad poblacional y a mayor densidad poblacional había la posibilidad y la probabilidad de que haya mayor descubrimiento en el sentido de que hubiese podido darse una mayor evidencia científica, tal cual como más adelante lo vamos a ver. La organización sociopolítica, económica, la salud y educación. Por eso les digo, quizás muchas personas dirán, bueno, es que antes no existía ni la economía, ni la sociopolítica, ni la salud, ni la educación en esos lugares. Cosa que es totalmente falso. Lo único es que en ese momento no había una formalidad, por ejemplo, de al intercambio llamarle, qué sé yo, macroeconomía o una economía libre de mercado o una compra y venta, no había la palabra como tal, pero ya ellos hacían y daban rasgos de que existía una organización sociopolítica porque ellos iban organizándose entre grupos, entre tribus, entre civilizaciones, entre cacicazgos, entre confederaciones y multiconfederaciones. Hacían alianzas con diferentes civilizaciones para poder ser más grandes y obviamente conquistar mayor territorio, ¿ya? Entonces, más o menos por ahí fue la organización sociopolítica económica de ellos, sobre todo en esta etapa aborigen como tal, ¿no? Bien, vamos ahora sí a contar con la participación de ustedes, chicos. Necesito que me ayuden leyendo para que podamos ir avanzando. Denise, por favor, léenos, Denise del Peso, léenos esta parte de cazadores y recolectores. Ya. Cazadores y recolectores. Los primeros habitantes fueron cazadores nómadas, hombres que se movían de un lugar a otro. Vivían de recoger los frutos que hallaban en los alrededores y de la caza de animales. Esto lo hacían colaborando entre todos. Algunos de los pobladores llegados de Asia buscaron regiones cálidas donde asentarse. Eso los llevó a la región amazónica, en cuyos abundantes bosques tropicales se habían refugiado también numerosas especies de animales que huían de las glaciaciones. A las sesiones. Sí, siga. En los bosques Allá, en los bosques. de los valles. De los valles bajos encontraban plantas comestibles que aprendieron a digerir de las venenosas. En los páramos cazaban animales y recogían plantas medicinales. Utilizaban hachas, lanzas y flechas fabricadas con piedras fuertes. Se vestían con las pieles de los animales que cazaban. Se organizaban. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Sí, claro. Gracias, gracias, Denise. Bien, como yo les decía, ¿no? Miren todas las cosas que poco a poco iban realizando para poderse organizar.
Vamos a hablar un poco sobre cómo fueron inventando estas armas, ¿no? Quizás la más conocida porque salen en las caricaturas, en los videos, inclusive cuando hacemos un dibujo referente a alguna situación. Por ejemplo, lo dibujamos con las puntas de flecha y las puntas de cola de pez, tal como le decía la compañera, ¿no? Las bandas o grupos de pobladores originales que se movían por el territorio buscando animales para cazar y frutos para recoger, encontraban lugares generalmente al pie de los volcanes, donde había abundante material de piedra y también agua. Allí se instalaban por un tiempo, lo que ahora llamaríamos un taller de confección de armas, imagínense, ¿no? En ese tiempo atrás, pero que ya existía una guía, una inteligencia para poder justamente realizar estas cuestiones que les ayudaban a cumplir sus más grandes necesidades. Cortaban las piedras duras de basalto u obsidiana para fabricar con ellas hachas, puntas de lanza y de flecha. También hacían raspadores que se usaban para limpiar los restos de las carnes en las pieles que utilizaban como vestir. Lo que queda de esos talleres son sitios muy importantes para el estudio de los arqueólogos. Y ¿no? Los diferentes diseños que realizaron para poder cumplir esas necesidades básicas, como por ejemplo el tema de la caza y comer y vestirse, ¿no? Miren, aquí lo que les contaba. Se organizaban en bandas, es decir, grupos humanos de alrededor de 80 personas. Vivían en cuevas o en construcciones de ramas y paja, ubicadas en lugares que permitían la caza, el acceso al agua y a los materiales para fabricar sus herramientas. Sabían cocinar sus alimentos, no se quedaban mucho tiempo en el mismo lugar, ya que debían encontrar nuevos alimentos y moverse tras los animales de caza. Con el tiempo, desarrollaron rutas de recolección que recorrerían periódicamente. La religión estaba vinculada a la actividad de caza. Las bandas veneraban a grandes animales que consideraban que eran sus antecesores, ¿no? Miren, justamente lo que les decía hace un rato, ¿no? Aquí están, seguramente ustedes lo vieron, seguramente ustedes ya conocen sobre este tema. Amantes de Zumpa, el abrazo eterno, ¿no? Que fue en la península de Santa fue un descubrimiento que se hizo de dos figuras, en este caso en estado óseo, que al parecer fueron enterrados abrazados por alguna situación que ustedes y yo desconocemos, pero que seguramente tiene que ver con algún tipo de relacionamiento humano que en este momento da la cabida a muchas hipótesis que por supuesto son válidas, ¿no? Con el tiempo, el poblamiento se extendió a las otras regiones. Se han descubierto asentamientos humanos de la costa de entre 9.000 y 4.000 años. En ellos se puede ver que además de la caza y la recolección, los pobladores se dedicaban a la pesca, que en nuestro litoral es muy rica y variada. El sitio mejor estudiado es Las Vegas, en la península de Santa Elena. También se han hallado evidencias de cazadores de grandes mamíferos en la selva tropical amazónica. Alguien que lea este pequeño reportaje de los amantes de Zumpa, ¿ya? A ver, Aaron.
bien, Aaron. Exacto. Muchas gracias. Sí, justamente lo que les decía, ¿no? Hay una evidencia bastante importante de ese entonces que fue una noticia mundial que se retroalimentó, ¿no? Y con justa razón. Mucha parte de las sociedades arqueológicas, de las sociedades de historiadores, y que contribuyó muchísimo hacia el descubrimiento de la verdad teórica sobre los primeros asentamientos y sobre el tema de los asentamientos aborígenes, tal cual hemos ido hablando en este momento, ¿no? Esa imagen que en ese entonces, pues bueno, más o menos por ahí lo que le llevaron de las hipótesis que tenemos. Muchas gracias. Bien. Alguien que me ayude leyendo las sociedades agrícolas aborígenes. El objetivo es relacionar la organización económica y social de las sociedades agrícolas con su alfarería y el surgimiento de los primeros poblados. Las tribus. Vamos. Ayúdenme leyendo. Vamos, Las, Diana. Dianita. Gracias. las tribus. Dale, Diana. En lo Dale, que hoy es Diana. el Ecuador, la agricultura apareció en la península de Santa Elena. Los habitantes se mantenían gracias a la caza y la pesca, pero comenzaron a realizarlos los primeros. Como la agricultura ofrecía una forma de alimentación permanente, los grupos humanos se quedaron en sitios fijos. Grupos de familias se agruparon en tribus. Los varones salían a cazar y a pescar. Las mujeres se dedicaban a cuidar a los pequeños, preparar la comida y mantener las huertas. Ellas se dedicaron a la agricultura. Los jefes y los chamanes, que eran los sabios curanderos, dirigían las guerras y ceremonias religiosas. En Las Vegas, provincia de Santa Elena, hay vestigios de agricultura. Los grupos que vivían de la agricultura producían también objetos de cerámica, es decir, aprendieron a usar el barro cocido. Por eso se les llama culturas agroalfareras. Muchas gracias. Esta es la denominación, por decirles, más pequeña o mínima que se empezó a dar, ¿no? Las tribus, ¿no? Las tribus. Esta es una conformación, ¿no? Una conformación de personas, aproximadamente en grupos de 80, que empezaron a realizar diferentes situaciones para cumplir sus necesidades básicas, como por ejemplo, tenían en ese entonces, hacían grupos, algunos se dedicaban a la caza y la pesca, otros a la agricultura, otros, bueno, las mujeres se dedicaban a cuidar los niños, a preparar la comida y mantener ciertas cosas de los lugares donde ellos vivían. También empezó la primera jerarquización. Había ya lo que se conoce en este momento como los liderazgos de direcciones, ¿no? Porque aparecieron los jefes y los chamanes, que eran como los sabios curanderos y que dirigían las guerras y las ceremonias religiosas, ¿no? En Las Vegas hay vestigios de cultura, y ya vamos a ver esas culturas, entre las más importantes, cuáles eran. Miren cómo está aquí este, esta lámina, ¿no? ¿No? Miren, justamente no es que estaban en todo el territorio, ¿no? No, había lugares específicos donde ellos se sentían bien por el clima, por la organización, por quizás la fauna, la flora, ¿no? Que existía. Por ejemplo, en la costa, miren, habían tres civilizaciones. En este lugar, cuatro, ¿no? En Las Vegas, en Valdivia, en El Encanto, que es la isla Puná, y en Loma Alta o Cerros de Colonche. Miren, ¿ves? Justamente por donde estamos por allá, justo donde están ustedes. ¿Eh? Estaba La Chorrera,
Ya esto hablamos de Sierra Centro, Cotocollao, Alausí, Cerro Narío, Valledupano, Pastaza y la Cuerva de los Tallos. Los primeros poblados. ¿Quién lee? Vamos. Vamos, chicos, vamos. Vamos, Damaris. Los primeros poblados. Los primeros poblados eran grupos de viviendas muy sencillas. Cada una tenía un corral para los animales domésticos y una huerta para el cultivo de maíz, yucas y otros productos. En las aldeas agrícolas, las casas eran construidas con paredes de bahareque. En cada casa vivían alrededor de 10 personas. En los primeros poblados había plazas y otros sitios para las ceremonias religiosas y lugares para la fabricación de objetos de cerámica. En las excavaciones arqueológicas se hallaron restos de ollas, jarras y tiestos que se utilizaban para cocinar los alimentos. También se encontraron estatuas de barro. Algunas de ellas son grandes y otras son pequeñas. Se las llama figurinas. Sorry, el audio no lo había activado. De aquí vamos viendo un poco de manera un poco más específica, ¿no? Ya lo que se conoce como el contexto social de ellos, ¿no? Netamente social, ya que esta fue su organización dentro de, ¿no? Ya vemos que tenían preferencia inclusive por ciertos vegetales, ciertas frutas, ¿no? Ciertos animales. Ya tenían la idea de cómo organizar quizás casas más resistentes o viviendas más resistentes con diferentes materiales que ellos encontraban en la población, en el lugar donde estaban, para poder cumplir con esa necesidad específica e inclusive también lo relacionaban con las ceremonias religiosas y empezaron a hacer cerámica, que fue una de las de los grandes legados que se dejó desde ese entonces. Y por eso es que justamente en un lugar muy cercano, ya, que es Valdivia, se expende mucho de estas cosas, se venden muchas de estas cosas con una figura en particular que inclusive si no tengo mala memoria, porque pasé creo que hace 2 años por ahí, la entrada de este lugar tiene esa figura donde dice Valdivia. No sé, ustedes me corroboren que andan más por allá. Yo recuerdo Sí, que estaba la figura. Sí, ¿no? Todavía. Valdivia. Sí, en Valdivia, ¿no? De acuerdo. Ya. Entonces vamos a hablar específicamente de la Valdivia, que es la más antigua cultura agrícola, ¿no? Un referente de la organización social, en este caso agrícola, del litoral ecuatoriano y también del Ecuador, ¿no? Bien, la Valdivia es la más antigua cultura agrícola de nuestro país. Floreció desde 3500 años antes de Cristo en las actuales provincias de Manabí y Santa Elena y se extendió a varios lugares del litoral. La gente de Valdivia cultivaba las plantas en terrenos que se inundaban con agua que servía para el riego. Vivían en aldeas con casas de abareque, de forma ovalada, de aproximadamente de 3,5 por 4,5 metros. La aldea más grande que se ha localizado es en Real Alto. En su mayor apogeo vivían entre 1.500 a 3.000 personas. Los chamanes o curanderos eran muy importantes. Usaban el muyo, la concha espóndilos para sus rituales religiosos. La cultura valdivia se extendió por varios lugares de la costa y de la isla Puna por más de 2.000 años, entre 4.500 y 2.000 antes de Cristo. Es famosa por su cerámica, especialmente por las figurinas femeninas como la Venus, ¿no? Lo que les decía a ustedes. Los restos arqueológicos muestran que en Valdivia una parte de la población eran pescadores y otras eran agricultores. Con el pasar del tiempo comenzaron a intercambiar sus productos con las otras aldeas. Fueron precursores del comercio y de las nuevas formas de vivir.
encontraron cómo relacionar y decían, bueno, nosotros tenemos costa, tenemos peces, tenemos algunas frutas que crecen aquí. Es el momento de relacionarnos e intercambiar ciertas cosas que aquí no vemos. Quizás la gente que estaba en la zona andina, por ejemplo, en la zona centro, no tenía la capacidad de tener alimentos de agua salada y lo intercambiaban con ellos y las personas que estaban de este lado intercambiaban quizás frutas que sí crecían en los Andes ecuatorianos, por ejemplo, ¿no? En la parte de la sierra, ¿no? Ellos fueron los precursores. Y aquí más o menos vamos viendo, ¿no? A ver, chicos, ¿va alguien que nos ayude con los avances en la agricultura? Gracias, Mary, te escuchamos. En la agricultura. Alrededor de 1000 años antes de Cristo, la agricultura se había perfeccionado a través de una mejor selección y uso de las semillas, nuevas técnicas de riego, cultivo de nuevos productos y de mejor calidad de los que ya cultivaban. En las cosechas se obtenían mayor cantidad de productos que antes ya no se consumían inmediatamente todos los productos y fue posible guardar parte de ellos. Esos son los excedentes. En cada tribu había varias comunidades locales que tenían la tierra en conjunto y trabajaban colectivamente. La comunidad fue la base de la sociedad por muchos miles de años. Listo, la organización de las sociedades. Siga, siga. Ok, organización de las sociedades. Con el avance de la agricultura y el aumento de la producción, se pudieron mantener a grupos especiales dentro de las sociedades. Eran los soldados o guerreros que se dedicaban a la lucha en las guerras y los sacerdotes o chamanes que realizaban las ceremonias religiosas y curaciones. Listo. Miren, en el avance, ¿no? En el avance en el tema de agricultura, porque la agricultura fue una de las cosas más potentes que tenían ellos, ¿no? Y al punto de que eso lo pudieron hacer como una sociedad, ¿no? La sociedad de la agricultura. Gente que ellos en su poca, no diré poca capacidad, sino en su poca facilidad, ¿no? Y en sus pocas posibilidades de organización, ya que los recursos eran muy limitados por la falta de descubrimiento, ¿no? Ya que ellos tenían que, después todo lo que nosotros sabemos y que ya sabemos en memoria, ellos lo fueron descubriendo. Entonces imagínense ese nivel de posibilidad de poder avanzar, ¿no? Pero ellos lo constituyeron en una sociedad, ya que veían que la agricultura, en este caso, les iba a servir muchísimo avanzar, ¿no? En el tema económico, en el tema educativo inclusive, ¿ya? En el tema importante para ellos que era las guerras de ganancia de territorio, ¿ya? En el tema religioso y en varias aristas que componían su sociedad. Aquí tenemos una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo, ¿ya? Y abrir un ratito que estoy escribiendo aquí. Y ahí salió, ya. Aquí me están escribiendo la Eh, entonces, miren, esta es una línea de tiempo, ya, que puse aquí como lámina, ya que establece lo que veníamos hablando en este momento, ¿no? Lo que hemos hablado durante este tiempo en la clase. De 50.000 a 40.000 años aproximadamente antes de Cristo, los humanos pasan hacia América. ¿Desde dónde? Desde Asia. ¿A través de qué? Del estrecho de Bering. ¿Por qué? Debido a la glaciación. ¿Y por qué? Cuando las temperaturas otra vez llegaron al punto de poder ser cálidas y no tan frías, ciertos lugares de la Tierra y ciertos lugares de nuestra región fueron perfectos y perfectas para que puedan ellos acentuarse. Luego de eso, 10.000 años antes de Cristo, se empiezan a hacer y organizar estas personas que llegaron a maneras de bandas, ¿no?
que eran entre 80 personas, y pudieron darse entre lo principal que sean cazadores y recolectores. Unos se dedicaban a cazar y otros a recolectar alimentos, que era para ellos lo más importante en ese momento, ya que debían comer y vestirse, ¿no? Luego de Cristo empezaron a hacer las dispersas. No eran bandas, ¿no? Andaban por ahí meando, sino ya eran grupos y asentamientos en formas de aldeas que estaban repartidas por todo el territorio, pero que finalmente eran aldeas. ¿Por qué? Porque encontraron en ciertos lugares donde se establecían buena flora, buena fauna y un ecosistema y clima acorde para poder vivir y ya no estar migrando, ¿no? Entonces ahí empezaron a hacer las sociedades de cultivo o las sociedades agrícolas, ¿no? Y surge la agricultura de Mesoamérica y posiblemente lo que hoy es Ecuador, las aldeas dispersas, con los famosos cultivos de maíz y papa. Posterior a las aldeas, porque las aldeas, si bien es cierto, sí se dedicaban, entre ciertas cosas, a conquistar más territorio, ellos estaban un poco más en modo pasivo y quizás dedicándose a alimentarse, a construir, pero no estaban tan de acuerdo con poder ir conquistando más territorios, porque eso no les preocupaba mucho. Pero miren cómo también eso va dándose con lo que hoy existe. Por ejemplo, ya que estaban establecidos y ya estaban en ese momento de acuerdo en poder ser aldeas, dijeron, bueno, en este momento ya creo que es tiempo de salir de este poblado, ¿no? Y relacionarnos quizá con ciertos lugares que podrían ser beneficiosos para mi aldea. Entonces se establecieron en tribus, ¿ya? Y que ahí sí estaban dedicados a poder eh, habituarse y controlar las diferentes aristas que componen esa sociedad, ¿no? La conquista, el avanzar en territorio, el poder tener nuevos productos que no eran originarios de los lugares que ellos habían poblados con sus aldeas, sino más bien de poder explorar y poder desarrollarse y poder tener una civilización sostenible que garantice poder estar no un tiempo a corto ni mediano plazo, sino a largo plazo. Y se establecieron tal cual como tribus, ¿no? Al paso del tiempo se desarrollaron las técnicas de elaboración de cestos, tejidos, innovaciones cerámicas y de construcción de viviendas, que se concentraron más en las aldeas. Gracias al aumento de la producción agrícola, también pudieron contar con esos productos excedentes y destinarlos permanentemente al comercio con otras tribus. La evidencia muestra que en esos años había un intercambio activo entre los pueblos de la costa, la sierra y la Amazonía. Esta lámina es por ahí una, eh, una prueba, ¿no? Según lo que se conoce, de cómo llegaban. Miren estas barcazas llenas de fruta, ¿no? ¿Ya? Ups, se emocionó mucho el Word, ¿no? Ya. Estas barcazas, miren cómo ellos llegaban y miren aquí están las casas hechas de lo que les comentaba. Y miren cómo ellos, ¿ve? Llegaban, desembarcaban, dejaban, miren cómo era todo, ¿no? Había muchísima flora, muchísima fauna. En esa época, pues no había calentamiento global, no habían construcciones, tecnología, ruidos, guerras bélicas, como lo que posterior se conoció en la época de las guerras mundiales o de las sociedades mucho más avanzadas que avanzaron con la conquista, etcétera, ¿no? Entonces todo esto era así tal cual, ¿no? ¿Ya? Y luego de eso, que ya vimos cómo las tribus se establecieron, es importante ver lo que pasó con las culturas. Ahora sí, vamos a la evolución de las culturas. A ver, alguien que nos ayude leyendo.
A ver, Orrala. A lo largo de varios siglos se desarrollaron diversas fases de la cultura valdivia en la que aparecieron aldeas con agricultura de excedentes. Con el paso de los años en la costa surgieron también las culturas machalilla y chorrera. El desarrollo de las culturas se dio en la costa externa, en las cuencas de los ríos Guaya y Esmeralda, y en los valles de Manabí. Desde ay, 2500 años antes de Cristo existen evidencias de intercambios entre pueblos de la costa con los de los valles interandinos e inclusive con los de la Amazonía en la sierra. Se desarrollaron cerros Narrio en la actual Cañara, Alausí, al sur de Chimborazo y Cotocallao, en la Pichincha de hoy. En el norte del país, en esta última se han hallado restos de un poblado con viviendas en forma de rectángulos y centros para ceremonias. En el oriente o la Amazonía deben destacarse el desarrollo de la fase pastaza y de los pueblos vinculados a la misteriosa cueva de los Tallos. Bien, muchas gracias. Exactamente, chicos, exactamente. Lo que nos leía nuestra compañera Lisbeth, ¿no? Un poco recordando y ya siendo más específicos entre los intercambios que habían entre los pueblos, ¿no? En el Cerro Narrío, en el actual Cañar, ¿no? Chimborazo y en Cotocollao con lo que hoy es Pichincha, aquí, sus alrededores, ¿no? Aquí vamos viendo cómo ya pasamos de tribus antiguas, ¿no? Viejas, de 3000 años antes de Cristo, a tribus más organizadas, ¿no? Y sociedades más organizadas en el sentido agrícola porque se especializaron en eso, ¿no? Y luego en tribus estratificadas, ¿no? Que son tribus jóvenes, que se les dice tribus jóvenes, que fueron tribus hijas de tribus mucho más, las primeras, ¿no? Y que se las reconoció como tribus estratificadas porque esa justamente es la organización, ¿no? Sociocultural, socioeconómica, ¿no? Que vemos que primero son grandes grupos y de esos grandes grupos salen grupos pequeños y de esos grupos pequeños salen otros grupos más pequeños, ¿no? Pero que se dedican a ciertas cosas, ¿no? Dicen, ya, bueno, yo, por ejemplo, estoy en mi casa, viven 10, ¿no? Estoy con mi ñaño, estoy con mi primo y mis papás. Mis papás se dedican a una cosa y le decimos a nuestros padres, yo con mi hermano nos vamos a dedicar a estas cosas. Y mis primos se van a dedicar a estas cosas. Y todo en función de poder expandirse, ¿no? De poder abarcar mucho más territorio y obviamente de generar producción y finalmente bienestar y sostenibilidad en el tiempo para que estas situaciones puedan pues seguir evolucionando. Por eso estamos hablando un poco de la evolución de las tribus o la evolución de las sociedades. Y después ya van ocurriendo ciertos detalles mucho más, no podría decirle polémicos, sino interesantes, que tienen un poco de relación con inclusive la actualidad, ¿no? ¿Quién lee esta parte? A ver. Bianca, Borbor, ¿verdad que se ríe hace rato? Vamos a ver, es que se ríe. Ya. A ver, Bianca, vamos. Los señoríos étnicos, sociedades aldeanas. El desarrollo de las culturas aborígenes en el actual Ecuador no fue igual en todas partes. En algunos lugares, con la existencia de productos excedentes de la agricultura, aumentó la población y las aldeas crecieron. En otros, los pueblos seguían combinando la caza y la pesca con formas sencillas de agricultura. Y, por fin, había grupos que se dedicaban fundamentalmente a la caza y recolección de productos en las selvas, especialmente en las de la costa interna y del oriente.
Las tierras andinas, con sus grandes ríos y volcanes, sufrieron con frecuencia catástrofes naturales. Hubo erupciones, terremotos e inundaciones que destruyeron parte de la población y provocaron que la gente se trasladara a otros lugares. Pero también hubo pobladores que vinieron de otras partes de Sudamérica y hasta de Centroamérica. En los lugares de agricultura avanzada, las aldeas eran el centro de las sociedades. En la costa pueden mencionarse La Tolita, Atampames, Jamacuaque, Bahía, Huangala y Quevedo. En la sierra, Tuncajuán, Piartal y Guano. En la Amazonía, Napo y Cozanga. Gracias, Bianca. Ok, aquí vamos viendo un poco, ¿no? sobre ya esa estratificación, ¿no? Y otras culturas que quizás son un poco más conocidas, porque son culturas, aunque hace muchísimo tiempo, son menos viejas que por ejemplo la Valdivia, ¿no? Y justamente estas de aquí, como por ejemplo la Tolita, Atacama y Jamacuaque, ¿no? Que seguramente la han escuchado, la Jamacuaque es una de las más famosas. Inclusive hay un lugar en Manabí que tiene ese nombre, ¿no? Y ciertos nombres que ustedes ya se le van haciendo conocidos, ¿no? Como Quevedo, Anapo, ¿no? Y la Bahía. Aquí vamos a hablar un poco sobre el intercambio regional, ¿no? El intercambio regional, que también fue característico y que en este momento, pues, ya lo habíamos conversado. Tengo aquí un mensaje en el chat que dice: buenas noches, Elizabeth José Malavé. Ya mismo, antes de finalizar clases, vamos a ver de nuevo la asistencia y pues bueno, si hay que ayudar a algo, ayudamos, no hay problema. Sí, porque veo que estamos 73. Ya. En las sociedades agrícolas aldeanas se intensificó el intercambio entre poblaciones. Los que producían sal en la costa, por ejemplo, las cambiaban por hierbas medicinales en la sierra, lo que conversábamos, ¿no? A esto se conoce como trueque o cambio y se da en algunos lugares hasta el presente. Parece que uno de los más importantes objetos de intercambio fue el muyo o concha espondylus. Además del intercambio entre regiones cercanas, hay prueba de las relaciones con otros pueblos del continente. Y ya saben cómo y por qué. Porque posterior pues ya viene lo que es el periodo incaico, ¿no? Pero mucho más después, ¿no? Pero era importante de que justamente se tengan relacionamientos entre ciertas culturas, ¿no? Vamos, vamos a hablar ahora sobre las culturas avanzadas, ¿no? Y aquí vamos a ver por qué son las culturas avanzadas y por qué vamos a hablar un poco aquí ya de la medicina, ¿no? De la educación, bueno, no de la medicina, sino de la salud y de la educación, que justamente fueron aristas que las fueron construyendo en mucha más plenitud estas sociedades y culturas avanzadas porque ya tenían ciertos vestigios para poder avanzar en ese sentido, ¿no? A ver, vamos, ¿quién nos lee esta parte, por favor? Emily, gracias. Culturas avanzadas. Con el paso del tiempo en las culturas más avanzadas aparecieron diferencias sociales entre la mayoría de agricultores y los caciques o jefes, quienes dirigían las guerras y el comercio. Al mismo tiempo ejercían funciones religiosas como chamanes y curanderos. En sus ritos religiosos veneraban a los montes, a los ríos, a los astros y a los símbolos de la fertilidad. Pero en la base de las sociedades se mantuvieron las comunidades agrícolas y el trabajo colectivo. Las sociedades agrícolas se asentaban en las comunidades locales o ayllus. Trabajaban en conjunto y mantenían la propiedad colectiva de la tierra y la producción. En las sociedades agrícolas, sobre todo en la sierra, se utilizaban los diversos pisos ecológicos y microclimas para lograr una producción variada. Las comunidades obtenían en el páramo animales de caza, pasto para los animales domésticos, paja para las chozas y plantas medicinales. En los valles cultivaban maíz, papas, frijol, toctes, taxos, capulíes y fibras vegetales para los vestidos.
Los bosques subtropicales les proporcionaban principalmente frutos como maní, ají, coca, guayabas y guavas. Guayabas y guavas, ¿de acuerdo? Miren, aquí hay un poquito más ya de lo que les hablaba, las cerámicas de las sociedades supracomunales, ¿no? Tenían este tipo de especificidades, ¿no? ¿No? Cómo se vestían, cómo eran, tenían estos rasgos, ¿no? Diferentes cosas, no eran todas iguales. Por eso se reconocían en ese entonces. Está la Tolita, miren, son culturas más jóvenes, Bahía, porque son estratificadas, Bahía en Bahía, de Caracas, ¿no? Jamacuaque, por ejemplo, en el sector de Jama, en Manabí mismo, ¿no? Entonces ya se iban acentuando, de cierto modo, que les daban territorialidad y por ende les daban una etnia, un sentido de pertinencia, de ubicación y sobre todo defensa de su territorio, porque ya estaban comprometidos en el sentido de poder avanzar con sus planes como organización propia y autónoma, ¿no? Los señores étnicos, ¿quién nos lee esto? A ver, Chávez, Melanie. Los señores étnicos. Con el crecimiento de las sociedades se fue formando un sector social diferenciado de gobernantes, los señores, que ejercían la autoridad y la transmitían por herencia. Los señores o caciques menores de los yatacunas se agrupaban mediante guerras o alianzas en unidades mayores. Los señoríos étnicos dirigidos por señores o caciques mayores. Los señoríos étnicos se asentaban en territorios regionales amplios donde habían varios poblados, aunque no existían fronteras del todo delimitadas. Consolidaron espacios de influencia permanente, realizaron construcciones importantes como las tolas, motecitos artificiales del norte del actual Ecuador. No estaba el audio activado. Aquí ya vemos un poco cómo hablamos sobre, por ejemplo, los cacicazgos, ¿no? Y las alianzas que habían para la guerra, algo un poquito ya más conocido, ¿no? Con el crecimiento de las sociedades se fue formando un sector social diferenciado, dice, de gobernantes o los señores que ejercían la autoridad y transmitían por herencia. ¿Ya? Ya en ese momento ya había este comportamiento en las tribus. Ya no era tanto la solidaridad, ¿no? Que al inicio pudimos ver y que era muy característico y que realmente, a juicio propio, creo que sirvió mucho para el desarrollo de las sociedades, porque mientras menos conflicto existía en el sentido de poder individualizar las cosas, ¿no? Y más bien no pensar en el objetivo particular, sino en el objetivo común, ¿no? Eso les ayudó muchísimo a poderse desarrollar. Pero ya en algún momento, cuando vieron y descubrieron más cosas, ¿no? Como minerales preciosos, un comercio más fluido, ¿no? Territorios mucho más apetecibles en el sentido de lo que les podía dar para poder ganar, ¿no? Porque ellos conquistaban mejores territorios que tengan, por ejemplo, acceso al río, acceso al mar, que tengan plantaciones grandes para poder, quizás, sí, lucrar de eso, ¿no? Y poder, obviamente, avanzar en poder crear una comunidad más amplia, ¿no? Y eso dio lugar a que existan las primeras alianzas, ¿no? En las guerras para que puedan consolidar los espacios de influencia permanente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso dio y se denominó en esta época, ¿no? En la época que podríamos nosotros decir como la época que estamos explicando en este momento, ¿no? Como los señoríos étnicos y los señoríos principales, ¿no?
Aquí podemos ver otras culturas que les puse aquí, que son quizás más jóvenes, ¿no? Los señoríos principales. Miren, aquí están, ¿no? Los señoríos étnicos que se sentaban en el territorio actual del Ecuador tenían importancia diversa. Unos eran grandes e integraban varios cacicazgos. Otros fueron más bien pequeños. Y mencionaremos los más importantes. En el extremo norte habitaban los Quillacingas y los Pastos. Entre los ríos Chota y Guayamamba hubo un conjunto de señorías conectadas entre sí, que eran los Caranqui, los Cochasqui, Otavalo y Cayambe. Quito ya era un centro comercial y político. Hacia el sur estaban los señoríos de Pansaleo, Píllaro, Sipchos y Puruá. Los Yumbos, que también existían, habitaban en el suroeste de Quito, desde el nudo del Azuay, y al sur se ubicaban el señorío Cañari. Seguramente los Caranqui, los Cañari, son, son culturas que ustedes han escuchado, ¿ya? Los Pastos, por ejemplo, los Cochasqui, ¿no? Y seguramente los Quitus también estaban por acá en ese entonces. Miren, aquí también está. El señorío íntimo más importante fue el Manteño, y los que destacaron en la actual Guaya fueron los Huancavilcas. Esos son muy famosos aquí en Guayaquil. ¿Por qué? Ustedes han escuchado que aquí, Tierra Huancavilca, por ejemplo, se dice acá en Guayaquil, ¿no? Los Punaes y Chonos. Y en la Amazonía, mira, esos también, los Cofanes, los Quijos, Quíbaros, Suárez y todas esas culturas, ¿no? Cuando ya finalizó ciertas organizaciones, ¿ya? Y debido a esa necesidad de conquistar, ojo, de conquistar, y no solo conquistar, sino de no ser conquistados, ¿no? Porque no era la pugna solo por avanzar, sino por no dejarse conquistar de nadie, porque si tú te quedabas tranquilo y decir, bueno, yo soy más tranquilo, no voy a conquistar a nadie, quiero permanecer tranquilito aquí, comer bien, desarrollarme, estar tranqui, no. Eso no podía ser posible porque habían otros que sí te querían conquistar, y por ende tenías que establecer alianzas para poder proteger el territorio, ¿no? Entonces ahí ya llegó y ya surgió la necesidad de poder crear confederaciones, ¿no? Entonces dice, ¿no? Luego del año 1000 después de Cristo, algunos cacicazgos y señoríos étnicos se agruparon en confederaciones de mayor extensión. Mediante alianzas de guerra y matrimonios se reconocía la autoridad militar de un cacique sobre otro. Los grandes señoríos que estuvieron al frente de alianzas fueron, por ejemplo, Caranqui, Cochasqui y el Cañari. Ahí fueron esas alianzas, que no eran alianzas de territorio cercano. Por ejemplo, qué sé yo, de un territorio de la sierra, ¿no? Con otro de la sierra, ¿no? Habían que hacer confederaciones de interprovincialidades o interregionales, ¿no? Porque en ese entonces no habían provincias, pero sí habían regiones. Entonces, interregionales, como por ejemplo la Quitucara, ¿no? Esa cultura famosísima de los Quituscaras, que estaban en la sierra y otros en la costa, ¿no? Entonces, en ese sentido, había que crear ese tipo de cosas para poder relacionarse, para poder proteger el territorio. Bueno, y así fue avanzando todo lo que hoy conocemos en esa etapa aborigen, hasta que llegó, por ejemplo, el periodo incaico, que ya es algo que se ha revisado, ¿no? Y que tiene muchísima historia. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? ¿Alguien que tiene alguna pregunta? ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Alguien quisiera dar un aporte? Quizás si se acuerda mucho más, porque esto lo vimos, me parece que en la escuela, parte del colegio, ¿no? Parte de nuestra formación cultural, académica, y por eso el día de hoy solo estamos haciendo un repaso, ¿no?